Hola, mi nombre es Aldo y te voy a enseñar un poco de anatomía de cabeza y cuello. Comencemos. En esta ocasión aprenderemos sobre los músculos de la región posterior del cuello. Existen 4 grupos o planos que van de profundo a superficial en el orden siguiente: el plano profundo, el plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza, el plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula y el plano superficial. Los músculos más profundos son los más cortos y los demás, mientras más superficiales, más largos. Los del plano superficial van más allá de la nuca y llegan a la región torácica. Plano profundo, situado sobre el esqueleto y las articulaciones. Dentro de este grupo están los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor y oblicuo superior e inferior de la cabeza y los músculos interespinosos. Músculo recto posterior menor de la cabeza. Es corto, aplanado y triangular. Se inserta en el tubérculo posterior del atlas a cada lado de la línea media. Termina en el tercio medial de la línea nucal inferior. Este músculo es extensor de la cabeza. Músculo recto posterior mayor de la cabeza. Es corto y triangular de base superior. Se implanta en la apófisis espinosa del axis, asciende y se inserta en el tercio medio de la línea nucal inferior, lateralmente al recto posterior menor. Este músculo es extensor de la cabeza, también es rotador de la cabeza y gira la cara hacia el lado contraído. Músculo oblicuo inferior de la cabeza, u oblicuo mayor. Es alargado y grueso. Nace inferior y lateralmente al músculo recto posterior mayor de la cabeza, desde la apófisis espinosa del axis. Se inserta en la apófisis transversa del atlas. Este músculo da un movimiento de rotación a la cabeza que gira la cara hacia el lado contraído. Músculo oblicuo superior de la cabeza, u oblicuo menor. Es corto, aplanado y triangular. Se sitúa posterior y lateral a la articulación atlanto-occipital. Se origina inferiormente en la apófisis transversa del atlas y se inserta en el tercio lateral de la línea nucal inferior, lateralmente al recto posterior mayor de la cabeza. Este músculo extiende la cabeza, la inclina hacia su lado y le da un movimiento de rotación que gira la cara hacia el lado opuesto. Músculos interespinosos del cuello. Son pequeños músculos cuadriláteros que se extienden a cada lado de la línea media, entre las apófisis espinosas de 2 vértebras vecinas. En el cuello existen 6 pares, situados desde el axis hasta la primera vértebra torácica. Están en contacto lateralmente con el músculo semiespinoso. Se insertan superiormente en los bordes de las apófisis espinosas de la vértebra que está por encima, e inferiormente en la apófisis espinosa de la vértebra que está por debajo. Está separado del músculo interespinoso del lado opuesto por el ligamento interespinoso. Estos músculos son extensores de la columna vertebral. Plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza. Este plano comprende 3 músculos que siguen el siguiente orden de medial a lateral: el músculo semiespinoso de la cabeza, músculo longísimo de la cabeza y músculo longísimo del cuello. Estos músculos recubren directamente los del plano profundo. Músculo semiespinoso de la cabeza o complexo mayor. Es un músculo ancho y grueso. Recubre los músculos recto posterior y oblicuo de la cabeza. Se inserta inferiormente
en las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales y de las 5 o 6 primeras vértebras torácicas. Se condensa en un músculo ancho y grueso que asciende hasta el hueso occipital. Termina en el espacio situado entre las líneas nucal superior y la inferior. Este músculo extiende la cabeza y la inclina hacia el lado del músculo contraído. Si se contraen ambos músculos, se produce una extensión directa. Músculo longísimo de la cabeza o complexo menor. Es largo y delgado, situado lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza. Se inserta inferiormente en las apófisis transversas de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales y de la primera vértebra torácica. Asciende lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza y se fija en el vértice y el borde posterior de la apófisis mastoides. Este músculo extiende la cabeza y la inclina hacia el lado del músculo contraído. Si se contraen ambos músculos, se produce una extensión directa. Músculo longísimo del cuello o transverso del cuello. Es alargado y delgado, situado lateralmente al músculo longísimo de la cabeza. Se inserta inferiormente en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras torácicas y superiormente en las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales. Este músculo extiende la columna cervical y la inclina hacia el lado del músculo contraído. Plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula. Los músculos esplenio y elevador de la escápula forman una capa muscular que recubre por completo el plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza. Músculo esplenio. Es alargado, aplanado y bastante grueso. Nace de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 4 o 5 primeras vértebras torácicas. Se divide en 2 partes: el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza o esplenio capitis se dirige hacia la cabeza y se inserta en la mitad o los 2/3 laterales de la línea nucal superior y en el borde posterior y la cara lateral de la apófisis mastoides, inferior y posteriormente al músculo esternocleidomastoideo. El esplenio del cuello o esplenio collis se inserta en las apófisis transversas de las 3 primeras vértebras cervicales. El músculo esplenio extiende la cabeza, la inclina hacia el lado contraído y le da un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado del músculo contraído. Si se contraen ambos músculos, se produce una extensión directa. Músculo elevador de la escápula o angular. Es alargado y aplanado. Se extiende lateralmente al músculo esplenio y posteriormente a los músculos escalenos. Se inserta inferiormente en el ángulo superomedial de la escápula. Superiormente se fija en las apófisis transversas de las 4 o 5 primeras vértebras cervicales. Este músculo tracciona del ángulo superior de la escápula en sentido superior y medial y hace descender el hombro. También inclina la columna cervical hacia su mismo lado. Plano superficial. Músculo trapecio. Es ancho, aplanado, delgado y triangular. Es el más superficial de los músculos de la región posterior del cuello y del tronco, y se extiende desde la columna cérvico-torácica hasta el hombro. Recubre superiormente los músculos de la nuca e inferiormente el músculo romboides y la porción superior del músculo dorsal ancho. Este músculo se origina
del tercio medial del labio superior de la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa. También de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 10 primeras vértebras torácicas. Las fibras musculares terminan en la clavícula, el acromión y la espina de la escápula. Las fibras superiores se insertan en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula y en la parte próxima de su cara superior. Las fibras medias van a fijarse en el acromión y en la vertiente superior del borde posterior de la espina de la escápula. Las fibras inferiores se insertan en la parte medial del borde posterior de la espina hasta el tubérculo del músculo deltoides. Las fibras superiores de este músculo mueven el hombro en sentido superior y medial. También inclinan la cabeza hacia el lado contraído y le dan un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado opuesto. Las fibras medias tiran de la escápula medialmente y al mismo tiempo dan a la escápula un movimiento de rotación que eleva el hombro. Las fibras inferiores traccionan en sentido medial, pero al mismo tiempo hacen descender el borde medial de la escápula y elevan el hombro. Además, contribuyen a elevar el tronco. Obtén esta y otras explicaciones sobre los huesos de la cara y del cráneo en el manual Aldo Anatomía de Cabeza y Cuello 1 para estudiantes. Si te interesa conocer más sobre este manual, encuentra toda la información en el link que está en la descripción. Hasta luego.